Amén. ¿A cuándo le gustan los viernes de enseñanza? Amén. No, está muy bajito. ¿A cuándo le gustan los viernes de enseñanza? Amén. Aleluya. Mucha gente todavía depende de lo que llaman suerte. Mucha gente depende de la suerte y creen que eso les dará mucho éxito en la vida. Pero la Biblia nos enseña que cuando tomamos decisiones basadas en la palabra de Dios, estaremos cumpliendo el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso, como cristianos, ya no creemos en suerte, como tal vez creíamos antes. El libro de los Hechos, el primer capítulo del libro de los Hechos, tiene que ver con la continuidad de lo que Jesús nos dejó. Él, como ustedes conocen, vino a predicar sobre el reino de los cielos, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, convivió con sus discípulos 40 días y después ascendió al cielo. Todos conocemos la historia. Pero Jesús dijo antes de partir al cielo que Él les enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y nos recordara todas las cosas que Él nos enseñó. Por eso, el libro de los Hechos, el primer capítulo del libro de los Hechos narra o tiene que ver en cómo la iglesia primitiva se organizó. Tiene que ver con la manera en que los cristianos se congregaban en las casas, hablaban de la palabra de Dios, ganaban almas para el Señor, pero tomaban ciertas decisiones que tenían que ver con expandir la palabra de Dios a toda persona que pudieran hacerlo. Por eso, a pesar de la persecución que había en la época, la Biblia dice que ellos no dejaban de hablar de la palabra de Dios en diferentes casas. Se escondían de las autoridades romanas que impedían que se difundiera la palabra de Jesús, pero ellos perseveraban en la enseñanza de la palabra, como hacemos nosotros actualmente, con la diferencia de que ya no nos persiguen. Gracias a Dios, aquí en Panamá no sufrimos persecución por hablar de la palabra de Dios, como sí ocurre en otros países, donde no cualquiera puede hablar sobre Dios en otras latitudes. Gracias a Dios, en nuestro país tenemos esa libertad. Los apóstoles, los seguidores de Jesucristo, los 11 que quedaron, ellos se dieron cuenta que Judas, el que había traicionado al maestro y después se ahogó, ya no estaba con ellos. Y ellos tomaron la decisión, porque ellos sabían que Jesús había escogido a 12. Entonces ellos querían llenar el espacio que Judas había dejado. Y ellos se reunieron para escoger a alguien, o al sucesor del que tomaría el puesto de Judas. ¿Cuántos saben cómo murió Judas? Ahorcado, ¿verdad? Pero saben también lo que le pasó después que se ahorcó. La Biblia dice que Judas se ahorcó. Eso todo el mundo lo sabe. Sintió tanto remordimiento que buscó el mejor árbol, que al final no fue el mejor árbol. Porque la Biblia dice que Judas del peso cayó de cabeza, y su seso se abrió y quedaron todos los sesos de Judas en el... ¿Cuántos sabían eso? Ahora ese no es el tema, tranquilo. No quiero dañarle la cena a nadie acá. Pero el asunto es que los apóstoles se reunieron para escoger al sucesor de Judas, porque ellos querían que fueran 12, tal como Jesús los escogió. Y he aquí la manera como lo escogieron. Por favor, vaya conmigo en sus Biblias al primer capítulo del libro de los Hechos. Hechos capítulo 1,
vamos a ver la manera en que los discípulos de Jesús escogieron al sucesor de Judas. Hechos capítulo 1, ¿lo tiene ya? Vaya por favor al versículo 21. Hechos 1, 21 al 26. ¿Lo tienen? Dice así el 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, ellos querían que el sucesor de Judas fuese uno de los que caminó constantemente con ellos. Ellos no querían supuestamente que el sucesor de Judas fuese cualquier persona. Ellos querían que fuese uno de los que caminó con Jesús y fue testigo de la mayoría de las cosas que Jesús hizo en su tiempo de peregrinación. Amén. Seguimos leyendo. Versículo 18. Este pues, no, perdón, 23. Y señalaron a dos. ¿A cuántos señalaron? A dos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Aquí tenemos un José y un Justo. Y a Matías. Escogieron a dos. A uno que se llamaba José, llamado Barsabás, con sobrenombre Justo, y a Matías. Dice el versículo 24. Y orando, ¿cómo lo hicieron? Orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron, ¿qué cosa? Suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Observen cómo escogieron al sucesor o a la persona que llenaría el espacio que dejó Judas. Ellos designaron a dos, y entre esos dos, por suerte. ¿Cómo lo escogieron? Por suerte. Y salió Matías favorecido. En esa época había una costumbre que los sacerdotes tenían una manera también de conocer la voluntad de Dios, que era denominado Urim y Tumim. ¿Cuánto me pagan en chino? Un día de enseñanza hablaré de eso. Urim y Tumim era una de las maneras que los sacerdotes podían recibir instrucción de Dios para hacer diversas cosas. Cuando los sacerdotes llegaba un momento en que no sabían qué decisión tomar, Dios les estableció ese mecanismo. Además de sueños, además de ángeles que podían hablar con ellos, los sacerdotes también tenían este mecanismo llamado Urim y Tumim. ¿Cuántos recuerdan los sacerdotes de la época? Ellos tenían un pectoral donde habían 12 piedras. ¿Cuántos lo recuerdan? Cada piedra representaba las tribus de Israel. A través del Urim y el Tumim, ellos consultaban a Dios. Y Dios
de acuerdo a la manera en que las piedras quedaban, recibían la instrucción que Dios o la respuesta que Dios les daba a alguna inquietud que ellos quisieran escuchar la voz de Dios. Y la Biblia tiene referencias de eso. La Biblia dice que cuando Saúl, ya Dios dejó de hablarle, cuando recuerdan el pasaje, que llegó un momento en que el rey Saúl, el primer rey de Israel, de tanto desobedecer a Dios, llegó un momento en que Dios dejó de hablar. Y cuando Dios dejó de hablarle, se desesperó. La Biblia dice que ni por sueño, ni ángeles, ni por unín Dios le hablaba. Eso fue lo que hizo que él se fuera a Endor a hablar con la bruja allá. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Pero antes de eso, la Biblia dice que Saúl consultó, buscó que Dios le hablara y de ninguna manera Dios le habló. Bueno, una de las maneras en que Saúl buscar instrucción de Dios fue a través del unín y el tunín. Y era una manera que tenían los sacerdotes de la época, extraña, pero Dios la estableció para consultarle en un momento dado. Incluso la Biblia dice, otra diferencia, que cuando Josué, que fue el que le tocó repartir las tierras en la tierra prometida, la Biblia dice que se repartieron las tierras por suertes. Cada tribu recibió la heredad o la tierra que por herencia Dios le había prometido por suertes. Y Josué, que era el líder del momento, usaba ese mecanismo y le entregaba las tierras al pueblo por suertes. Amén. Así que era un mecanismo extraño, pero establecido por Dios. Y muchos de nosotros hoy, aquí quería llegar, muchos de nosotros hoy, estando en los caminos del Señor, todavía nos basamos en aspectos que llaman suerte. Muchos todavía consultan brujos, muchos todavía consultan barajas, muchos todavía leen horóscopo para ver qué dice el signo zodiacal y creen en lo que dice ahí. Mucha gente todavía creen en cosas como... ¿Cuántos recuerdan que la gente cogía rosas y quitaban qué? Quitaban los pétalos. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Cuántos recuerdan eso? Hay gente que cree en eso. Hay gente que cree en esas cosas. Mi hermano, ¿cuánta gente no esperaba escuchar a Walter Mercado en su época? Mucha gente esperaba a Walter para ver qué tenía que decir sobre sus signos zodiacales. Y creían en eso que hablaba Walter ahí. Hijo del diablo. Mucha gente creía en eso. Mucha gente cree en esas cosas de azar, loterías, casinos, y están en los caminos de Dios. Todavía buscamos consejos en gente inconversa. Estás en los caminos de Dios ahora, pero sigues oyendo consejos de gente que no viene a Dios, que está lejos de Dios, y atiendes a ciertos consejos de gente que te va a dar consejos, la mayoría de ellos lejos de lo que dice la palabra de Dios. Porque hermano, todavía tenemos amistades que queremos mucho, pero están lejos de Dios. Y sus consejos, muchos de ellos no estarán basados en la palabra. Los que estamos en Cristo, cuando vamos a dar un consejo, lo damos basado en este libro. No escuché el amén. Cuando estamos en los caminos de Dios y vamos a aconsejar a alguien, nuestros consejos están basados en lo que dice aquí. Por eso tenemos
algo, hermano. Somos muy supersticiosos. Todavía, ¿cuántos recuerdan cuando la gente doblaba los dedos de que para suerte? ¿Cuántos recuerdan eso? Hay gente que doblaba los dedos de que para que me dé suerte. ¿Qué suerte que no se pepa? ¿Qué suerte que no van a dar eso? Pero éramos así de supersticiosos. Y por eso es que cuando estamos en Cristo, las decisiones que debemos tomar no podemos tomarlas en base a la suerte. Tenemos que basarlas en base a lo que dice la bendita, eterna palabra del Señor. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a esta. Porque si queremos que Dios haga cosas buenas en nosotros, tenemos que procurar que nuestra vida sea basada en su libro. Y mi hermano, tranquilo, yo también vengo de allá. Todos venimos de allá. Me quiero o no me quiero. Muchos lo hicieron, cuidado. Muchos lo hicieron. Me quiero o no me quiere. Ok. La Biblia dice que ellos escogieron que la suerte cayó sobre Matías. Después de eso, después de que la Biblia menciona a Matías en estos versículos que mencioné, ¿cuántas veces más usted escuchó el nombre de Matías? No se volvió a escuchar el nombre de aquel hombre. ¿Por qué? Porque la suerte no determina. Y mi hermano, a mí me llama la atención que eran los apóstoles los que caminaban con Jesús, los que escucharon sabiduría de Él, pernoctaban con Él, caminaron con Él, escucharon tantos milagros, estuvieron en el sermón del monte, fueron personas que vieron maravillas al lado de Jesús, pero cuando les tocó tomar una decisión importante, como escoger al que ocuparía el espacio dejado por Judas, lo hicieron a través de la suerte. ¿Qué te parece? Lo hicieron a través de la suerte. Pero hay otro pasaje. Hay otro pasaje que a mí me enseña que ellos tomaron decisiones, que se tomaron decisiones de otra manera. ¿Cuántos quieren saber dónde está? Ahí mismo en el libro de los Hechos, vaya al capítulo 6. Hechos capítulo 6. ¿Ya llegó a Hechos capítulo 6? Espérenme, que yo todavía no he llegado ahí. Ok. Vamos a leer otro pasaje donde nos vamos a dar cuenta que la decisión no fue tomada por suerte. En donde aprendemos que más adelante, después de un tiempo, la manera en tomar decisiones cambiaron. Y eso es lo que yo quiero enseñarte en esta noche. ¿Ya llegó al capítulo 6 del libro de los Hechos? Vamos a leer del 1 al 7, un pasaje conocido por todos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ok. Entonces, dice el versículo 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Cualquiera que lee estos dos versículos pensaría que los discípulos eran arrogantes, porque ellos, tal vez algunos pudieran pensar que se les subió a la cabeza el hecho de que eran los discípulos de Jesús, porque ellos decían que no era justo que ellos atendieran las mesas en vez de predicar la palabra. Pero no es así. Ellos lo que quisieron dar a entender es
que había mucha gente en el pueblo que podía atender las mesas para que ellos se dedicaran a lo que era importante, que era predicar la palabra de Dios. No es que ellos por arrogancia dijeron, bueno, que otros vayan a servir mesas, que nosotros no somos de eso. No era el sentido que lo dijeron, sino que ellos decían, nosotros tenemos la tarea de predicar la palabra, y lo justo es que sean otras personas los que atiendan, porque hubo una murmuración en el momento. Sigamos leyendo, versículo 3. Entonces dicen los discípulos al pueblo: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Cuántos varones? 7. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. ¿De cuál trabajo? De atender a las mesas, a las viudas. Claro que sí. Y dice el versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice el 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿cómo hicieron? Orando, les impusieron las manos. Y me gusta el 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba como grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Me llama la atención que los discípulos, los apóstoles, encargan al pueblo que escojan a 7 personas, y el pueblo o los discípulos, la multitud, porque todos eran discípulos, la multitud de discípulos, dice la Biblia, escogieron a 7. ¿Cómo lo hicieron? Escogieron a 7. Escogieron a 7. Mi hermano, cuando tú vas a escoger a alguien, tiene que haber un tiempo de meditación en cuanto a selección. Nadie selecciona a alguien de noche a la mañana y bueno, me cae bien y vamos a moverla porque me cae bien. No. Cuando tú seleccionas a alguien para algo es porque previamente lo estudiaste, lo analizaste, viste los pros y los contras de él o de ella y tomaste una decisión al momento de seleccionar. ¿Cuántos de acuerdo conmigo ahí? Entonces la Biblia dice que ellos seleccionaron a los 7. Distinto a lo que hicieron los apóstoles cuando escogieron al sucesor de Judas, que lo escogieron como a través de suerte. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál creen ustedes que fue la diferencia entre los apóstoles cuando escogieron por suerte y los discípulos cuando escogieron a estos 7 varones de Dios? Uno de los cuales fue cuestionado al final, pero en el momento cuando fue escogido fue una excelente elección. Recuerden que en la primera elección fueron 11 que escogieron a 1, en la segunda fue una multitud que escogió a 7. A mí me llama la atención que los apóstoles, miren, hermano, los apóstoles eran los apóstoles. En esa época ellos eran la crema innata, los que caminaron con Jesús. No eran cualquiera. La gente respetaba y honraba a los apóstoles. Sin embargo, cuando les tocó hacer algo importante, la manera en que seleccionaron falló. Porque ellos escogieron a Matías, y todos sabemos que el apóstol número 12 fue Pablo.
escogidos por Jesús y no por ellos. Por eso, nosotros no podemos seguir basándonos en la suerte para tomar decisiones. No podemos tomar decisiones lanzando una moneda que carosee. Cuando escogemos a alguien, no le escogemos de que, bueno, si sale cara, escogemos a él. Si sale sello, le escogemos a ella. No funciona así. No podemos escoger a alguien lanzando los dados. Si sale 6 y 6, ese va. Eso es escoger por suerte. Y en las cosas de Dios la suerte no funciona. Las decisiones importantes de nuestra vida debemos tomarlas en base a lo que dice la bendita palabra del Señor. Mi hermano, los apóstoles confiaron en la multitud porque ellos sabían que, porque recuerden que entre un pasaje y otro, Hechos capítulo 1, todavía no había llegado el Espíritu Santo. Ya en Hechos 6 la cosa cambió. Así que, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Vaya al capítulo 2 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. ¿Ya llegó ahí? Amén. Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré ¿qué cosa? De mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Verán visiones, y vuestros ancianos, ¿cuántos ancianos tenemos aquí? Ellos soñarán sueños. Y dice el 18: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mi hermano, la diferencia entre lo que hicieron los apóstoles versus lo que hicieron los discípulos cuando estuvieron ahí con 7 varones fue que el Espíritu Santo ya había llegado. Cuando los apóstoles escogieron a Matías, lo hicieron por suerte, todavía el Espíritu Santo no estaba. Y por eso tomaron decisiones basadas en su vida particular, en lo que ellos vivían, en las costumbres que ellos tenían. Así escogieron. La Biblia dice que supuestamente oraron y le pidieron a Dios: escoge entre estos, José o Matías, y la suerte, dice la Biblia. No Dios, la suerte cayó sobre Matías. Un hombre que no se volvió a hablar más de él en la Biblia. Lo que quiere decir que la selección o la elección de ellos no era respaldada por Dios. Esa fue una selección de ellos como personas, no de Dios, no fue guiada por Dios. ¿Cuántos me están comprendiendo aquí? Amén. Y es por eso, amados, que cuando estamos imbuidos del Espíritu Santo, nuestras decisiones deben ser guiadas por la palabra de Dios. He dicho que las decisiones que tú debes tomar cuando el Espíritu Santo está sobre ti debe estar basada en este libro. Amén. No en la suerte, no en los dados, no en el horóscopo, no en lo que dice Walter Mercado, no en si me quiere o no me quiere, no en los dedos cruzados, sino en el Espíritu Santo de Dios que mora y que se refleja a través de su bendita palabra. Ahora bien, basado en este pasaje de la selección de la multitud de estos 7 varones, hermano, ellos escogieron a 7 varones. El primero de ellos, Esteban. ¿Cuántos recuerdan a Esteban? La Biblia dice que Esteban era el mejor predicador del momento.
Predicaba tanto que cuando él se paraba, la gente quedaba cautiva de escuchar a Esteban predicar. Fue el primer mártir de la Biblia. Y era un hombre lleno del Espíritu Santo. La Biblia habla de Felipe. ¿Cuándo recuerdan a Felipe? La Biblia dice que Felipe fue enviado a Samaria. Y en Samaria sacó espíritus demoníacos de toda esa gente allá. Y la gente llegó a amar a Felipe, que se convirtió en un evangelista. El evangelista Felipe le decían. La Biblia dice que Felipe, el Espíritu Santo, ¿cuánto le cuentan con el pasaje de Felipe en Etiopía? La Biblia tomó a Felipe y lo llevó a un lugar diferente, mi hermano. Mira el poder que tenían estos varones que Dios usaba. Tú te puedes imaginar que Dios me agarra un día y me ponga en Chalcomotongo. Porque mi hermano, Dios te lleva donde hace falta. La Biblia dice que Dios se llevó a Felipe y lo puso en el camino del etíope. Cuando recuerdan el pasaje, el etíope había ido a Jerusalén, las cosas no salieron bien, se regresaba a su tierra, y Dios dice: ve acá, allá va un hombre que estaba buscando de mí, y le mandó a Felipe. ¿Cuándo recuerdan el pasaje? Lo bautizó, le habló de la palabra, él estaba leyendo un libro que no entendía. ¿Cuándo recuerdan el pasaje? Felipe estaba entre esos 7 que estaban ahí. Y si seguimos leyendo, veremos que los varones que ellos escogieron eran varones que en el momento, porque hay uno que después hablaremos de él, pero en el momento, estos 7 varones que la multitud escogió, los escogió porque sabían quiénes eran. Mi hermano, eso es como cuando tú vas a escoger ¿cómo se llama? COD de la escuela. Cuando los compañeros van a escoger al COD, al que se va a encargar de la disciplina del salón, cuando los compañeros escogen al COD, ¿por qué me escogen? Porque han visto en él o en ella integridad, respeto, buenas calificaciones, buena presencia, respetuoso, y en eso lo escogen para ser COD. Por eso cuando escogen a estos 7 varones, la multitud, ellos los escogieron en base a lo que vieron, cómo vivían. Por eso escogieron a estos 7 grandes hombres de Dios. Pero a lo que voy para terminar es, en base a este pasaje, yo quiero darte algunos principios importantes y que te deberían servir para tomar decisiones en tu vida. ¿Cuándo quieres saber cuánto es? Número 1. Necesitas tener una situación. La Biblia dice que los griegos tuvieron una confrontación con los hebreos en cuanto a las viudas en las mesas. Es decir, tiene que haber alguna situación en donde tú requieras que Dios se intervenga. ¿Cuántos aquí tienen situaciones que están esperando que Dios intervenga en su vida? Aleluya. Algunos no, gloria a Dios. ¿Cuántos están esperando que Dios intervenga en tu vida, en alguna área de tu vida? Aleluya. Y por eso el primer punto es, tiene que haber una situación. Esa situación fue el detonante. Porque cuando los griegos se quejaron o murmuraron porque las viudas no eran atendidas en las mesas, eso fue lo que provocó lo que vino después. Por eso es importante que nosotros entendamos que para que haya intervención de Dios, por lo general, alguna situación debe estar atravesada. ¿No están de acuerdo conmigo ahí? Amén. Número 2, veamos rápido, que son 20, no mentira. Número 2, usaron el sentido común. Cuando tú vas a tomar decisiones, número 1, tiene que haber pasado, algo tiene que estar pasando en tu vida. Y número 2, tienes que usar el sentido común. ¿Por qué por qué los apóstoles le dijeron a los discípulos que cojan a 7? ¿Por qué dijeron 7?
¿Por qué no dijeron 5, 10 o 20? ¿Por qué dijeron 7? Porque el sentido común les decía la cantidad que ellos, viendo la situación, sabían que podían encargarse del servicio de las mesas. Eso es como aquí en la iglesia. Hay un momento en que tenemos que saber cuántos líderes debemos tener aquí, cuántos servidores debemos tener aquí. No podemos tener aquí 30 servidores, afuera de contexto. Por eso el sentido común debe decirnos qué es lo que nos hace falta. ¿Cuándo me están comprendiendo? El sentido común. Mi hermano, hay cosas que Dios no te va a responder porque todos tenemos sentido común. Y Dios quiere que tú lo pongas en práctica para tomar decisiones obvias que debes tomar en tu vida. Cuando vas a trabajar, ¿quién se va sin bañar? Se levante la mano. El sentido común te dice que tienes que bañarte, asearte, cepillarte los dientes y demás. El sentido común tiene que decirte eso. Entonces, hay cosas que el sentido común te dice que debes. Por eso fue que los apóstoles dijeron que cojan a 7. Porque si escogían a 10, seguramente eran demasiados. Si pedían 5, eran muy pocos. El sentido común les dijo a ellos, viendo el panorama, que cojan a 7. ¿Cómo me están comprendiendo? Número 3. Confianza en que Dios te hablará. Los apóstoles le pidieron a la multitud de discípulos, escojan ustedes a 7. Recuerden que en ese tiempo ya estaba el Espíritu Santo. A diferencia de cuando le tocó a los apóstoles escoger a Matías. Acá ya estaba el Espíritu Santo. Y los apóstoles sabían que ellos iban a ser guiados por el Espíritu para escoger a las personas que iban a encargarse de la vida. Entonces, nosotros, los que estamos aquí, cuando vamos a pedirle algo a Dios, debemos tener la confianza de que Dios suplirá. Mi hermano, yo tengo experiencia en eso. Yo lo he dicho antes. Yo antes tenía preocupaciones por la entrada del dinero para pagar las cuentas hasta que el Espíritu Santo me reprendió. Yo lo he hablado aquí ya. Y el Espíritu Santo me dijo, tú encárgate de llevarle buen alimento a mi pueblo. Yo me encargo de la finanza. Yo me encargo de poner en el corazón de lo que tenga que ponerlo, que el dinero te llegue para que tú pagues. Así que tu preocupación es alimentar bien al pueblo. Y desde allí yo confío en Dios. Confío en que Dios enviará al que tenga que enviar. Dios tocará el corazón del que lo tenga que tocar para que el dinero llegue para pagar todas las cuentas de Dios. Mi hermano, yo todavía lo recuerdo. Yo sufría en silencio. Sufría en silencio, decía, y yo me decía, no va a alcanzar, no va a alcanzar, no va a alcanzar, no va a alcanzar el dinero, no voy a poder pagar este mes. Y siempre, mi hermano, siempre Dios puso en el corazón de que tenía que ponerlo y el dinero siempre llegó. Por eso cuando recibí el regaño del Espíritu Santo que me dijo, tú dedícate a predicar, déjame a mí la parte económica. Desde entonces yo digo, Dios suplirá. Así que mi trabajo es prepararme, alimentarlos a ustedes bien con palabras y confiar, como confiaron los apóstoles cuando les dijeron que cojan ustedes a 7. No les escogieron ellos. Ellos le dijeron a la gente, escojan ustedes a 7 personas. Y escogieron a 7 varones rectos de Dios del momento. ¿Por qué digo que cogieron a 7 y uno de ellos no fue bueno al final? Porque el último de los 7, Nicolás. Porque hay una corriente que todavía existe, los nicolaitas. Vienen de ese Nicolás,
que después se dañó, pero que en el momento era un hombre de Dios. Se dañó después. Hablaremos de los nicolaítas en otro momento. Pero en ese momento, cuando fue escogido, era un hombre de Dios, al igual que los otros 6 que lo acompañaron. Prócoro, ¿puede poner a su hijo Prócoro? O tenga la que van a quedar embarazada de aquí, ponle Prócoro. Oye, Prócoro, ve acá. Número 4. Y me encanta esta. Esta es para ti, para mí, para todos. Tener parámetros bíblicos. Tener parámetros bíblicos. Los apóstoles le dijeron: escojan ustedes a 7 personas con este perfil de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 perfiles bíblicos. No les dijo: escojan a los que más plata ganan, a los que mejor se ven, a los que tienen mejor casa, a los que hablen mejor. No le digo eso. Le digo 3 características. Escojan ustedes a 7, pero escójanlo con este perfil de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Mira cómo digo inteligencia. Porque inteligencia y sabiduría son 2 cosas diferentes. Cuando yo oraba por María Fernanda aquí el día que... ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada? Yo decía, entre otras cosas, yo oro para que Dios le dé sabiduría. Porque inteligencia cualquiera la puede tener. Cualquiera. ¿Saben cuánta gente inteligente hace trastados allá afuera? La inteligencia es una cosa, la sabiduría es otra. Inteligente gana 5 en los exámenes. El sabio también los gana, pero toma mejores decisiones en su vida. ¿Sabes cuántas muchachitas por ahí inteligentes andan por ahí con barriga? Jovencitas. Muy inteligentes, pero no sabias. Yo quiero sabias en esta iglesia. ¿Cuántas quieren tener sabias en esta iglesia? Que usted y yo seamos personas que nos debemos, que le pidamos a Dios sabiduría al momento de tomar decisiones. Como que no les gustó algo, como que no les gustó. ¿Cuántos quieren que Dios te dé sabiduría al momento de tomar decisiones? Aleluya. Aleluya. Mi hermano, y la Biblia siempre tendrá respuesta para cualquier situación que puedas estar viviendo. Este libro es el manual de... Aquí, en este libro, no hay tema que la Biblia no hable y no te aconseje cómo debes actuar. La Biblia te enseña cómo ser buen hijo, cómo ser buen padre, cómo ser buen esposo, buena esposa, buen trabajador, buen vecino, buen todo. La Biblia te enseña todo. No hay tema en la Biblia que no se toque o que no se haya tocado. No hay tema. Por eso el que lee Biblia, más sabio se hace. ¿Cuánto leen Biblia aquí? Cuando leemos Biblia, nos enriquecemos, y cuando llegue el momento de tomar decisiones, las tomamos en base a este libro. No a si me quiere o no me quiere, no. ¿Cuántos están de novios aquí? Mi hermano o mi hermana, cuando vas a escoger novio o novia, olvídate si es bonito o si es... La pastora me decía cuando veníamos para acá: la belleza se va con el tiempo. Y mi hermano, esa es una gran verdad. La belleza se va, pero la sabiduría queda. Mi hermano, es mejor que tenga 3 orejas y 2 bocas, pero que sea sabia y entendida en las cosas de Dios. Que sea muy bonita, Coca-Cola o Pepsi-Cola, como tú quieras ponerlo,
pero que no es sabio, no me sirve, porque la belleza con el tiempo se va. Créeme, la belleza se va con el tiempo, lo linda o lo lindo se va, pero la sabiduría queda. La sabiduría queda. La sabiduría queda. Un aplauso al que vive. Número 5. Al tomar decisiones basadas en este pasaje, tienes que pensar y meditar. Pensar y meditar. No tomes decisiones a la ligera. Eso no es buen compañero. Mira, no tomes decisiones ni molesto, ni cuando estés molesto, tome decisiones. No tomes decisiones a la ligera. Las decisiones importantes de tu vida deben ser pensadas y meditadas. La Biblia no dice qué tiempo tomaron los discípulos para escoger los 7 hombres, pero te aseguro que no fue de un día para otro. Ellos tuvieron que reunirse, conversar y dialogar, hacer un listado de personas y en ese listado seleccionar a los 7 que los apóstoles habían pedido. Ellos no dijeron, bueno, fulano, no, eso no fue así. La Biblia no dice qué tiempo demoraron en escogerlo, pero seguramente no fue de un día para otro. Ellos tuvieron que meditar y pensar y después seleccionar. Y mi hermano, eso es parte de la vida. En todo. En la iglesia, en tu casa, en tu trabajo. Cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, deben ser pensadas y meditadas. No tomadas a la ligera. Nada a la ligera es buen consejero. Nada decidido con ira es buen consejero. Vas a tomar una decisión importante, pero estás lleno de ira. Báñate, échate agua fría, refrescate, serénate, deja pasar un par de días, medita y piensa, y después decide. Hermano, las decisiones a la ligera, el tiempo. Mi hermano, los apóstoles, cuando escogieron a Matías, no dijeron, bueno, vamos a escoger. Cogieron a 2, cogieron a José y cogieron a Matías. Y de una vez decidieron, con suerte. ¿Cómo les quedó el ojo? Nunca más la Biblia habló de Matías. ¿Por qué? Porque fue tomado de manera apresurada. No fue pensado ni meditado. Por eso Matías, la Biblia nunca lo volvió a mencionar. Y eso es un mensaje para usted y para mí. Y estamos hablando de los apóstoles, los que caminaron con él. Por eso, mi hermano, cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, porque hay gente que piensa que por tener posiciones, tus decisiones son buenas. No siempre pasa así. No siempre la gente que tiene buenas posiciones toman buenas decisiones. ¿Me gusta la Tito Cortizo? Cuando el Espíritu Santo no está en ti, tomarás decisiones de las cuales tendrás problemas más adelante. Te puedo decir más nombres, pero no, porque me está viendo así, así que no voy a dejarlo ahí. ¿Qué más nos cae la moraleja aquí? Toda decisión importante. ¿Con quién te vas a casar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué vas a estudiar? Decisiones importantes de tu vida jamás las puedes tomar de un día para otro. Jamás. Sería irresponsable tomar decisiones importantes en corto plazo. Te vas a casar y tienes de conocerlo 6 meses y ya te vas a casar. ¿Seguro que en 6 meses tú conoces a alguien? ¿Seguro? ¿Seguro? Que 6 meses basta para casarte. Por poner un ejemplo, Mi hermano, decisiones importantes
pensadas y meditadas. Era una cosa que vivía ahí. Y la última, y con esto terminamos, me encanta esta. Someter tu decisión a la familia de Cristo. La Biblia dice que cuando escogieron a los 7, los trajeron a los discípulos, a los apóstoles, y ellos orando le impusieron las manos. Es decir, cuando los discípulos escogieron a estos 7 varones, no dijeron, bueno, estos son y ya, no. Los presentaron a los hombres de Cristo, los discípulos, los apóstoles. Y los apóstoles pusieron sus manos sobre ellos y oraron, como quien dice, refrendando la decisión que ellos habían tomado. Yo te pregunto a ti, y con esto termino. Las decisiones que vayas a tomar en tu vida personal, las presentas delante de Dios. Cuando vas a tomar una decisión, mi hermano, nosotros somos los pastores de la iglesia. Perdónenme, pero escogidos por Dios para estar aquí. Cuando vas a tomar una decisión importante, vienes a hablar con tus pastores para ver qué dicen al respecto. Pocos son los que lo hacen. Mi hermano, cuando estos discípulos, eran discípulos, escogieron a estos 7 varones, ¿qué hicieron? Los presentaron delante de los hombres de Dios, para que ellos refrendaran lo que ellos habían hecho. Y la Biblia dice que ellos orando los bendijeron. Yo te pregunto, cuando vas a escoger pareja, cuando te vas a casar, cuando vas, no sé, a mudarte, cuando vas a decidir cosas importantes en tu vida, las traes a los hombres de Dios para que los refrenden. ¿Ves que esto es importante, mi hermano? Esto es importante. ¿Recuerdas, mami? ¿Te recuerdas cuando nosotros conseguimos la casa? Que el pastor vino, no teníamos ni muebles. Y presentamos la casa delante del pastor y vino a ungir la casa, vino a bendecirla. Porque qué bueno cuando tú presentas tus cosas delante de Dios y de los hombres que Dios tiene para refrendar las cosas que hacen los hombres. Por eso, mi hermano, y con esto termino, aprende a someter tus decisiones delante de la familia de Dios. Familia de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Busca, como hicieron los discípulos, que los apóstoles refrenden, que los hombres de Dios refrenden lo que quieres hacer. Preséntale a los hombres de Dios, preséntale a Dios primero y preséntale a los hombres de Dios esa decisión importante que tal vez estás por tomar. No la tomes sin traerlo a Dios primero. Porque después, si vienes acá, después de tomar la decisión, no se vale. Ellos se escogieron y presentaron. Quiere decir que si los apóstoles decían este no y este no, tenían que volver a escoger a 2 más. Porque no es lo que ellos escogieron, sino lo que los apóstoles refrendaron. Ahora estamos entendiendo. ¿Qué te quiero decir con eso? Si la pastora, alguien viene a decirle, pastora, me caso con este hijo de... me caso con él. Y la pastora hace algunas entrevistas, la pastora dice, no creo que ese sea el hombre para ti. ¿Harás caso? O dirás, no, esa pastora no sé qué le pasa. Si el tipo es buena gente, ¿cómo le va a decir que puede ser bueno? Mi hermano, la Biblia no dice que los discípulos dijeron, estos son los 7. No. Ellos presentaron los 7 a los apóstoles. Y los apóstoles refrendaron.
Es decir, ellos estaban sujetos a que los apóstoles pudieran revocar alguna lección que ellos habían tomado. Por eso es importante presentar a Dios lo que queramos hacer. Y esperar a que Dios te dé visto bueno. Porque el asunto no es presentar esperando que Dios haga lo que tú quieras que Él haga, o lo que tú esperas que Él haga. ¿Cómo te están comprendiendo aquí? Presentar a Dios no es sinónimo de que Dios va a hacer lo que tú dices, no. Tienes que esperar a que Dios te avise. Y ser obediente. ¿Cuántos creen que Dios siempre quiere lo mejor para ti? Amén. Cuando Dios dice, no hagas eso, es porque Dios conoce. Ya Dios sabe el final desde el principio. Póngale. Tener una situación, usar el sentido común, tener confianza en que Dios te hablará cuando le pides algo, usar parámetros bíblicos, pensar y meditar y someter tu decisión a la familia. Consejos que si los tomas en cuenta, tus decisiones no estarán basadas en suerte, estarán basadas en lo que a Dios le interesa. Que tú tomes en cuenta la palabra de Dios. Nosotros ya no creemos en suerte, creemos en lo que dice el Dios. Y acatamos lo que dice el Dios. Así que si la pastora, esa no es la excusa, que tiene un libro, o el pastor después de orar y meditar y someterlo a Dios le dice, no quiero que compres ese carro. ¿Qué haces? Es bueno obedecer a Dios sin que te importen las consecuencias. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él tiene pensamiento de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, dice la Biblia. Así que cuando Dios te dice que no, es por tu bien. Cuando te dice que sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero aquí el núcleo del mensaje es: ya no andamos por suerte, como hicieron los apóstoles cuando cogieron a Matías. Estamos por lo que el Espíritu Santo decida que hay que hacer. Y a ese debemos buscar y seguir todo el tiempo. Dale un fuerte aplauso al que me dice. Aleluya, gloria a Dios.